Hola, ¿qué tal? Nuevamente a lo que es en realidad el penúltimo video de la saga, la Odisea, consiguiendo mi propio laboratorio en ciencias biomédicas. Acá estamos con Fátima. Hola. Muy bien. Entonces, sé que les dijimos en el video anterior que este sería el último, pero no. Tenemos uno más. Pero sin embargo, vamos a hablar en esta oportunidad sin filtro alguno acerca de los resultados de todo este proceso. Voy a hablar acerca de ¿qué? No dijimos entre mi casa y el A. Bienvenidos a Entre mi casa Y el A. Ok. Entonces, dije pero sin embargo. ¿Se puede decir pero sin embargo? No, no se puede. Lástima. Ok, hablemos de los resultados de esta larga odisea. Ok, antes de empezar, hablemos del timeline. ¿Cuánto tomó todo este proceso? Ay, caray. Así es. La preparación de los materiales de todo lo que hemos hablado en estos videos empezó en junio del 2022, justo después de que me había enterado de que había recibido el K99, que es financiamiento para hacer transición de postdoc a profesor. Un año, entonces. Ese es al final del slide, pero sí, un año. Primera aplicación fue en septiembre del 2022. Primera pre-entrevista, diciembre del 2022. Primera entrevista, o sea, en persona, enero del 2023. Segunda visita, cuando ya prácticamente te van a dar la oferta. Marzo del 2023. Primera oferta, abril 2023. Y la firma del contrato, bueno, aún no pasa, pero creo que va a pasar junio de 2023, ahorita, en estos días. Tiempo total, como ya spoileó Fátima, un año. Pero ahí dice junio del 2022 a junio del 2023 es un año. La gente sabe leer. Sigamos. Resultados, resumen. Ok. En total apliqué, y esto lo vamos a hablar a detalle en los siguientes slides, 25 universidades aplicadas. 23 en Estados Unidos, 2 en Suiza. ¿Por qué apliqué a estas universidades en Suiza? Les voy a explicar un poco más adelante. De esas 25 universidades, 17 tuve pre-entrevistas, o sea, fue de manera virtual, como les mencioné antes, de 15 minutos a 1 hora. De esas 17 se convirtieron a 10 entrevistas en persona. Y de las 10 entrevistas obtuve o me ofrecieron una segunda visita, o lo que se traduce a oferta, 5 de ellas. No estoy segura todavía que segunda visita y oferta sea lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, tendrías que hacer algo muy malo para que una segunda visita no se traduzca a oferta. Muy malo. Ok. O tienen que realmente, no sé. Entonces, porcentaje de éxito, 20%, 25%, 5%, un quinto. Eso es un poco por encima de la tasa de éxito normal. ¿Qué cosa es lo que ayudó? Dice humildemente, según él. ¿Qué cosa ayudó este proceso? Pues publicaciones, sí, en revistas altas, pero más que todo que tengan base para armar tus propias ideas. El segundo, reconocimiento en el campo. Y tercero, creo que sinceramente ayudó ser latino en cierto punto. A cierto nivel, o sea, por lo menos me ayudó a ponerme en la conversación. Porque sí hay un cierto empuje para aumentar la diversidad. Y creo que también me ayudó mi K99, mi financiamiento de transición. Así que fueron varios puntos que me ayudaron a poder conseguir estas ofertas, digamos. Bien, empecemos a detalle. De menos a más. Tum, tum, tum. ¿Qué universidades o me rechazaron o simplemente me han hecho un ghosting increíble? Empecemos con las que nos han hecho un ghosting, que nunca me contactaron ni siquiera para decir no. Tenemos la Universidad de Washington en San Luis, Washington University, San Luis, Stanford y Vanderbilt University. Con Washington University sabía que no iba a haber un fit tan grande, así que no estoy muy sorprendido de eso. Vanderbilt me sorprendió bastante, para ser sincero, porque yo pensaba que iba a ser mucho más fácil porque tenía contactos internos, etcétera, etcétera. No sé qué pasó ahí, pero bueno, así es la vida.
Y Stanford, y como no va a ver en los siguientes slides, es algún tema recurrente que no tengo nada de buena suerte con las universidades de la costa oeste de Estados Unidos. Pues simplemente nunca dijeron ni hola. Así que ahí queda la cosa. Ok, ¿qué universidades sí leyeron mi aplicación al menos y me rechazaron? Bueno, tenemos a Rockefeller University. Y esta fue quizás el rechazo más rápido que tuve. Creo que no demoró ni un mes. No, fue unas cuantas semanas. Y son las que era la que más cosas pedía. Eres desesperante. Que te grabes en video, que mandes archivos de todo tipo. Tenemos a Soli que también se está quejando de la universidad. No sé. Pedía tanta cosa, pero bueno, creo que también el fit no era el adecuado porque tanto Rockefeller como MIT y creo que también Caltech son mucho más básicos comparado con lo que busco yo, que es un poco más translacional. Bien, pero bueno, por lo menos dijeron que no, eso se respeta bastante. MIT de la misma manera dijo que no muy rápido. No muy rápido, se demoró bastante, pero dijo no. Y la Universidad de Lausanne en Suiza, la razón por la cual apliqué Lausanne era porque yo estaba aplicando a otra universidad en Suiza porque una postdoc compañera de MSK, donde estoy ahora, me animó bastante a aplicar y a conocer el lugar. Así que apliqué y como estaba aplicando a una, tenía que tener un plan B y esa era la Universidad de Lausanne. Porque sinceramente no conozco absolutamente nada de las entidades europeas, salvo obviamente el nombre que tienen muchas de ellas. Soli, por el amor de Dios. Ya. Así que esa es la razón. Pero igual dijeron que no recientemente. Entonces esos son todos los que son rechazos o lugares que simplemente no me contactaron. Siguiente. ¿A qué universidades llegué solamente a pre-entrevista? Y acá les voy a detallar un poco de cómo fue esa pre-entrevista en cada una. Tenemos, primero, Longlisted. ¿Qué es Longlisted? Que pasé el primer filtro y estuve a punto de ser llamado a pre-entrevista. En el caso del NIH, y esto está simplemente en todos los casos rankeado cronológicamente, en este caso de cuándo fue la pre-entrevista. En el caso anterior cuando sometí mi aplicación, ningún otro parámetro. Pues en el caso de la NIH dijeron, ok, sí, pasaste este primer filtro, pero vamos a invitar a entrevista según qué tanto espacio haya en el área en que estás aplicando, ¿no? Y en mi caso yo estoy haciendo Host Mycroft Interactions básicamente, y es algo que ya se está haciendo bastante en el NIH, así que no habría por qué tener tanto espacio para un nuevo laboratorio de ese tipo, lo cual entiendo. Pero desde que me dijeron eso no me dijeron ni no ni sí, así que ahí quedó. Pero es gubernamental, así que se entiende que se va a demorar 15 años. Probablemente me digan en los 2025. Siguiente, Northwestern. Este caso fue muy interesante porque yo apliqué a un departamento. Me dijeron que no había mucho fit porque era mucho más para microbiología que para inmuno. Pero me refirieron a un centro nuevo que estaban abriendo de inmunología humana, algo así. Para mi sorpresa, ese centro estaba siendo manejado o establecido por una profesora que antes trabajaba en Yale y con la cual yo roté. Y me escribió y me preguntó si aún estaba buscando posiciones para hacer una pre-entrevista. Pero ya para ese momento yo ya tenía entrevistas alineadas en persona, así que lo decliné. Bien, luego empezamos con las que sí se dieron a dar como pre-entrevistas. Primero, la Universidad de Dartmouth. Esta fue la primera pre-entrevista el 19 de octubre del 2022. En Hawái. Así es, y la di cuando fuimos a la boda de una amiga en Hawái. Sinceramente yo creo que la di bien. Yo creo que hubo bastante interacción, fue muy bueno todo. Pero parece que no hubo el fit adecuado, o hubo un fit mejor con otros candidatos, lo cual es totalmente entendible. Pero lo que no entiendo es por qué simplemente no me dijeron que no. Así que porque no hubo ningún contacto después de eso. Un poco se me cayó ahí la universidad, pero bueno, lástima. Luego, y siguiendo la racha de que simplemente las cosas no salen para mí en el West Coast, tenemos la Universidad de California en San Francisco. Tuve una pre-entrevista el 4 de enero.
La primera entrevista fue bastante interesante en realidad. Muy inteligentes, insightful los profesores con los cuales me entrevisté. Creo que duró media hora. Pero no creo que fue el fit adecuado, así que no se convirtió a entrevista. Luego tenemos a La Jolla Institute for Immunology. Esto fue el 10 de enero. Y esta creo que fue la pre-entrevista más difícil que he tenido de todas las pre-entrevistas. Porque fue una hora intensa, básicamente. 10 minutos tuve yo para presentar mi investigación en mi futuro programa. Y de ahí 50 minutos en los cuales ellos hacían grilling. Eran 4 profesores nada más, incluido la directora del instituto. Que hacían grilling y destrozaban toda mi aplicación. Pero no era un ataque, sino eran preguntas muy inteligentes. Y eso me ayudó a prepararme para las siguientes pre-entrevistas mucho más. Tanto así que una de las... terminé sudando porque una de las preguntas finales eran: dime tus 5 microbiólogos favoritos en la actualidad de sus últimas publicaciones. Así que ahí como que me ayudó a ponerme más en contexto. Sí. ¿Quién sabe? Terminó... ¿Quién sabe? Nerds. Eso sabe. No, ok. Así que me ayudó a poner mucho más en contexto actual lo que estaba haciendo. Muy interesante. Terminé sudando, sinceramente. Luego tenemos a Emory University, que fue el 30 de enero. Esa pre-entrevista, pues todas estas son virtuales, fue muy extraña. Porque eran 4 profesores en 4 cámaras distintas en Zoom. Y luego una cámara apuntando a un salón con 25 a 30 profesores del departamento, que levantaban la mano para hacer una pregunta, pero con las justas escuchabas. Fue ok, pero definitivamente no hubo un buen fit, y eso se tradujo a que no había entrevista. Invitación a entrevista en persona. Caltech. Esta sí me sorprendió un poco porque sinceramente me gustó bastante la pre-entrevista. El chair del departamento es muy bueno, hubo un gran fit. Sentí yo eso, pero lamentablemente no se tradujo a una entrevista. Creo que como el departamento es muy pequeño, el fit tiene que ser perfecto, básicamente, ¿no? Y creo que no alcanzamos a eso, lamentablemente. Me pareció un gran departamento, muy buenos profesores. Luego tenemos a la Universidad de Washington, que fue en realidad creo que mi última pre-entrevista, el 15 de febrero. Y sinceramente, los profesores ahí son muy buenos, obviamente el departamento es genial. Pero para esa fecha yo ya tenía todas mis entrevistas en persona alineadas, digamos. Así que no demostré las mismas ganas en mi pre-entrevista que las pre-entrevistas que ya había tenido antes. Y creo que eso se tradujo y se notó, y bueno, no hubo invitación a entrevista en persona. Y luego tenemos un caso muy interesante, que es un caso híbrido, que es en la Universidad de Massachusetts, en el Chan Medical School. ¿Por qué? Porque el departamento hace las cosas de manera híbrida. No hay una pre-entrevista como tal, pero el seminario, o sea, la hora de presentación, es por Zoom, con todo el departamento, profesores únicamente. Y luego, si es que hay un fit, si es que ven que puedes pasar a la siguiente fase, te invitan a un Chalk Talk en persona. Me pareció que fue bueno el seminario. Hubo interacción. No fue así la máxima interacción que digamos, pero bueno. Pero no se tradujo a una entrevista. Y fue en las últimas, así que bueno, entiendo que todavía no haya un contacto, porque de repente aún están viendo candidatos, pero así son las cosas. Ok, todas estas acá quedaron hasta la etapa virtual, digamos. ¿Cuáles pasamos a entrevista? Y esta es la primera entrevista, la primera vez que tú vas en persona a conocer el departamento, la ciudad, la gente, etc. Y esto también está distribuido únicamente de manera cronológica. Así que vamos de lo más antiguo a lo más reciente. Primero fue Jackson Laboratory. La pre-entrevista fue muy interesante, fue muy buena. Sin embargo, a medida que alineaba más y más entrevistas ya en persona, me di cuenta que no iba a ser el fit adecuado para mí. Aunque es muy interesante porque es la combinación entre academia e industria, ya que ustedes conocen, si es que hacen investigación acá en Estados Unidos, que el Jackson Laboratory es quizás el distribuidor principal en Estados Unidos y en el resto del mundo de ratones de todo tipo, wild type, transgénico, etcétera, etcétera. Así que es una maquinaria de producción increíble.
Su campus tiene un campus en Maine o en Connecticut. En mi caso me habían invitado para hacer la entrevista en Maine. Pero, como les mencioné, no llegó a concluirse porque tuve que declinar la invitación porque ya tenía varias entrevistas alineadas y sinceramente esto de viajar es bastante demandante. Ok, la primera entrevista que tuve fue en Portland, Oregon, en el Oregon Health and Science University. La entrevista fue, como pueden ver acá, fue ok, pero no tanto por parte de ellos, sino por mi parte, porque primero, al ser la primera entrevista, ellos querían que vaya la primera semana de enero. No estaba preparado en lo absoluto porque no había practicado mi seminar, no había practicado mi Chalk Talk. Recién estaba llegando de Perú. No estaba listo, así que lo empujé 2 semanas más. Y estaba un poco más listo, pero faltaba pulir bastante. Y eso sumado a que tenía el peor resfrío del universo, cuando aterricé a Portland solamente podía escuchar por una oreja. Mi nariz estaba súper constipada, estornudaba, tosía. Era un saco de virus caminando. Todo fue culpa de Santi. Sí, todo fue por Santiago, que se enfermaba cada 3 días en esos momentos. Y bueno, así que el departamento es muy joven. El chair es genial, es argentino, muy buena gente. Creo que fue bueno, pero creo que de mi parte pudo haber sido mucho mejor. Pero el departamento muy, muy, muy welcoming, muy, muy buena onda. Y la ciudad es muy bonita. Pero seguido con la maldición del West Coast, simplemente no di lo mejor que pude. Ok, después de esa entrevista tuve otra, pero ya vamos a hablar un poco más adelante. La que vino y que llegó, y obviamente no se tradujo una segunda visita, ¿no? Esto que fue una entrevista en persona promedio. Luego, otra que no se tradujo a una segunda visita fue el caso de la Escuela de Medicina en Harvard. La entrevista fue muy interesante porque creo que el seminar fue muy bueno, el Chalk Talk fue bueno, pero el seminar fue mejor. Bastante interacción con la mitad del departamento, especialmente con los profesores jóvenes y algunos profesores senior. Pero habían otros profesores senior que simplemente no había química en lo absoluto, así que creo que eso hundió mi aplicación. Y bueno, eso seguido con lo que, como es un departamento pequeño, tiene que haber unanimidad, ¿no? Si basta que 1 o 2 profesores que no estén de acuerdo con invitar a segunda visita a algún candidato, simplemente no hay. Y lo que me comentó la chair cuando me llamó a decirme esto es que simplemente no van a invitar a nadie este año. Habían considerado 5 candidatos, creo que ninguno de nosotros obtuvimos una segunda visita. Bueno, así son las cosas. Siguiente fue la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Medicina Veterinaria, que era muy interesante. ¿Por qué? Porque es el único departamento que he visto que todos los jefes de laboratorio tenían en su oficina a sus perritos, de todas razas, de todos los tipos. Muy relax, muy buena onda. Los laboratorios, como laboratorios convencionales, pero bastante investigación muy buena. Los alumnos muy chéveres. ¿Para qué? No tengo ninguna crítica en ese aspecto. Todo perfecto. Lo único que yo lo considero que fue bueno y no genial es que... a ver, ¿qué cosa? Que creo que como era la escuela veterinaria no hubiera sido el fit ideal para mí, ya que se buscaban otras cosas, creo yo. Pero sin embargo, el seminar fue muy bueno. Creo que de repente fue top 2 seminars que he dado en todas mis entrevistas. Hubo interrupciones desde el primer slide, pero interrupciones buenas, que había bastante interés y los pude responder perfecto. Y consideren la fecha, ya había hecho varias entrevistas anteriores, así que ya estaba un poco más sazonado, digámoslo. Y el Chalk Talk fue bueno, no fue tan bueno como el seminar, pero fue bueno. Pero creo que ese fit fue lo que se tradujo que no hubiera una segunda entrevista. Luego, porque no todo es perfecto en el camino, Scripps Research. Lamentablemente, quizás mi peor entrevista en toda esta odisea. Pues acá fue muy malo. Y todo empezó con el seminario, porque desde que lo di, a la segunda diapositiva
empezaron las interrupciones, pero no eran interrupciones por querer realmente interactuar o estar bien, sino era un profesor retirado que simplemente seguía yendo a la universidad y empezó a hacer preguntas que prácticamente querían poner a duda todo lo que había hecho en mi carrera y que estaba en contra, no creía en la microbiota, no sé qué cosas. Así que eso se tradujo a que el seminario fue horrible. Fue tan malo que incluso que cuando lo vieron en el video de seminario que yo cierro usualmente con una pequeña broma mostrando a Sol y a Santiago, ¿no? Diciendo que son mis dependes y que todo esto fue difícil con ellos. Fue tan malo que ni siquiera hice el slide de los acknowledgements y les skip, simplemente quería terminar eso. Y dije, bueno, de repente el día siguiente con el Choc Talk esto será mejor. Eso no fue el caso en lo absoluto. El Choc Talk fue incluso peor porque cada uno de mis aims en los cuales yo hablaba, ellos querían enfocarlo de otra manera, así que nunca hubo una química. Y eso básicamente cerró mi odisea en el lado del West Coast, de la parte de California, Portland, en Estados Unidos. Simplemente no es para nosotros. Y listo. Así que, vaya sorpresa que hasta ahora no me contactan para decir ni sí ni no. Creo que no me van a dar una oferta. ¿Tú crees? Yo creo. Ok, ¿cuáles sí pasaron la entrevista? Y pueden darse cuenta más o menos que el gut feeling que tienen ustedes, ¿no? Acá, por ejemplo, la entrevista fue mala, fue buena, fue ok. Se traduce muchas veces a una segunda visita. Y vamos a ver, ¿cuáles son las 5 universidades que sí nos han dado ofertas o nos invitaron a una segunda visita? A las cuales fui con Fátima y con Santiago. Y esto de nuevo es únicamente ordenado por orden. Únicamente distribuido cronológicamente. Primero tenemos a el Instituto de Investigación en Biomedicina en Bellinzona, en Suiza. Y esta es la institución que les comento que una postdoc que era suiza, acá en MSK, me animó para postular. Y menos mal que me animó, porque sinceramente viajé, fue la primera vez que iba a Europa, así que fue la primera vez que pisaba Suiza. La ciudad es preciosa. El campus era muy bonito. Y el departamento pequeño, pero bastante welcoming. Todos hacen investigación muy interesante. El chair del departamento era faculty en Rockefeller antes. Y lo que estaban tratando de buscar era gente que más joven con ideas frescas, digamos, ¿no? El seminar acá fue muy interesante porque, y a diferencia de todas las otras formas como se hace en Estados Unidos, donde tienes 2 o 3 días de entrevistas para un candidato, acá no, acá eran los 5 o 10 candidatos todos juntos. Y era muy interesante porque eran 5 candidatos que eran senior postdocs como yo y 5 candidatos que eran young faculty. Y 9 de ellos, digamos, todos ellos europeos, venían sobre todo de Max Planck, Cambridge, Oxford y otras universidades de Suiza. Y lo interesante era que ellos tenían su propio estilo de cómo hacer su seminario, ya que a diferencia de lo que yo les mostré, que era, digamos, 40 minutos de investigación pasada y 5 o 10 minutos de investigación en futuro, ellos lo planteaban de caso contrario. Tenían 15 minutos de past research y media hora diciendo a detalle cuál iba a ser su plan de investigación. Como que aim 1A voy a hacer esto, aim 1B voy a hacer esto. Y yo lo veía y me sorprendí porque como era todo al mismo tiempo, yo era el último que iba a presentar el seminario, así que veía los otros seminarios como todos seguían el mismo modelo y yo tenía algo totalmente distinto. Y como no podía cambiar mis diapositivas porque ya las había mandado, traté de improvisar en el momento, así que alargué esas 3 diapositivas de hacerlas en 5 minutos, las alargué a 15 minutos, lo más que pude. Pero bueno, pero después conversando con los candidatos, que eran muy buena onda, muy buena gente todos, me comentaban que el Choc Talk no era algo que existía en las aplicaciones europeas, lo cual me agarró de sorpresa y me llenó de confianza, porque ya para ese entonces ya tenía bien pulido todo lo que era el Choc Talk, así que dije, no, acá yo entro con toda la confianza del mundo. Y eso pasó. Al día siguiente, cuando fue el Choc Talk, estaba con la confianza por los cielos, y eso se tradujo a dar el mejor Choc Talk que he dado en todas mis entrevistas. Un dominio escénico increíble.
Pero... humildad aparte, como siempre. Exacto, ¿no? Exacto. Y eso tradujo que unos días después me llamara el chair y bueno, me diera la oferta. En este caso no hubo una segunda visita y la oferta fue de inmediato. Ok. Después, ¿quién me invitó a segunda visita? Una de las primeras segundas visitas que tuvimos fue la Universidad de Texas en Austin. Y ahí sinceramente me sorprendió porque tanto la entrevista como la segunda visita, los profesores muy, muy amables. El campus es enorme. Ahí no sé, tú puedes agotar un poco más, pues ya Fátima vino con nosotros. Todo muy bueno, para que alquilaron un carro para la segunda visita para nosotros. Pudimos explorar la ciudad, bastante kid friendly. Hicieron una serie de entrevistas para mí. Sí, ¿para qué? Muy bueno todo. El jefe del departamento es muy joven, es nuevo. Viene de Pittsburgh y está tratando de renovar incluso más aún el departamento, lo cual aprecio bastante. Y bien, ¿cuál es la tercera oferta que hemos recibido? Y de nuevo, este es el orden cronológico. Tenemos a la Universidad de Virginia, la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. Eso me sorprendió bastante. Primero, ¿por qué? Porque cuando les mostré hace tiempo la lista inicial que estaba aplicando, no tenía considerado incluso a la Universidad de Virginia, pero la encontré cuando estaba buscando más y más posiciones y postulé, y fue una muy grata sorpresa, ya que el departamento es muy muy bueno, muy interesante, la universidad es preciosa, el campus es precioso y la ciudad es muy buena. Y también en la segunda visita de nuevo nos alquilaron un carro, fuimos con Santiago, con Fátima, y también estábamos bastante interesados en lo que hacen Fátima también. Sí, no tuve entrevistas en persona mucho cuando estuve en Virginia, pero sí se encargaron de ponerme en contacto con las personas correctas. Así es. Y bien, luego tenemos la cuarta oferta, que es la Universidad de Chicago. El departamento de Chicago es excepcional. Muy buena ciencia al máximo nivel. Todos los cores son perfectos, la gente es muy colaboradora, y para que Hyde Park es muy bonito, muy tranquilo, y el campus es precioso. Me vas a recordar el campus de Yale. Así. Yo no vi el campus. Nunca vi el campus, Fátima. No tuvimos no, carro nos quedamos por otro. Chicago. No tuvimos carro, así que nos tuvimos que mover a pie. Pero íbamos a todos lados. Fue muy, muy, muy interesante, muy interesante. Y el departamento es muy bueno. Y la última, que recién acabamos de volver de la segunda visita, es de Cleveland Clinic, el Lerner Research Institute. Y pueden darse cuenta acá que para todos estos casos donde sí me llegaron a dar una oferta o una segunda visita, las entrevistas como tal fueron muy buenas. Y se notaba la diferencia comparado con otras entrevistas. Y más o menos tú olías, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que sí me van a dar la oferta ahí mismo. Pero el departamento de Cleveland, muy bueno, bastante investigación, bastante colaboración y un montón de fondos se está dando a construir nuevas cosas. Y la ciudad mucho más bonita de lo que nosotros pensábamos. Y la segunda entrevista fue todo para mí. Sí, exacto, eso fue algo que me sorprendió a mí, porque cuando estábamos tratando de programar una segunda entrevista decíamos, pucha, ya hemos viajado tanto con Santiago, ya es suficiente, vamos a darle un poco para que respire, ¿no? Y yo trataba de decirles, ¿y si voy yo solo esta vez a la segunda visita? Pero ellos estaban muy decididos a que vaya con Fátima y con Santiago. Así que bueno, ya dijimos, ya, vamos a estas fechas, ¿no? De jueves a domingo, digamos, ¿no? Y llegamos y me di la sorpresa yo que cuando me dieron el itinerario, yo solamente el viernes iba a hacer de entrevistas y yo me iba a encargar de hacer babysitting únicamente porque todas las entrevistas eran para Fátima. Así que estaba ahí encerrada en el hotel y paseando en el hotel con Santiago y Fátima conversaba con gente adulta. Se llama Karma. Así es. Y se pronuncia ja. Ya, muy bien. Pero, y luego tuvimos el fin de semana para explorar. Tampoco nos alquilaron carro en Cleveland Clinic. La ciudad muy original, por así decirlo. Pero todo bien. Y bien, estas son las 5 ofertas que tenemos, por las cuales estamos enormemente agradecidos y muy, muy satisfechos de este proceso. Y de una de estas 5 es donde va a salir la que vamos a elegir.
Y para cerrar con un poco de... ¿Humor? Claro. Premios inesperados, cosas que simplemente dijimos, wow, no sabíamos que iba a pasar esto. ¿Cuál fue el lugar que simplemente de todas las entrevistas que tuvo el mejor hotel? Y algunos detalles. Sinceramente, Austin, el hotel de Austin es enorme y es muy bonito. Es mejor que en cualquier otro hotel que me he quedado, sea Westin, Marriott, no importa. Este hotel es, sinceramente, es muy bonito. Era muy grande, básicamente era del mismo tamaño de nuestro apartamento. Que el cuarto era más grande que nuestro apartamento. Sí, el baño era 1000 veces más grande que nuestro apartamento. Sí. Santiago la pasó súper bien porque había un iPad que ponía música. Sí, estaba bien, se iba a la piscina. Estaba feliz, me acuerdo. Y estábamos cerca al campus, así que podíamos caminar por todos lados. Y llegamos y había esta canasta enorme de comida, fruta. Sí. Un montón de productos locales. Eso, para detalles, sinceramente nos sorprendió bastante Austin, específicamente la Universidad de Texas en Austin. Siguiente, vuelo. Me sorprendió bastante para ir a Portland, a Oregon Health and Science University. Alaska Airlines, sinceramente la mejor aerolínea que he volado en Estados Unidos. Su nivel de servicio es muy alto y ofrecen vino y té y todo cubierto. ¿Para qué? Pero se la lleva, creo que se la lleva por un poquito más. Cuando viajé a Suiza, a Bellinzona, Emirates. Sinceramente el servicio es incomparable. Y para mi suerte, no sé, estaba medio vacío el avión. Primer avión de 2 pisos en el que viajo. Así que tuve los 3 asientos para mí solo, pude descansar tranquilamente. ¿Y te dan todo tu kit, te acuerdas? Sí, me dan el kit de limpieza, mi cepillo, la comida es muy buena, es comida de verdad. ¿Para qué? Y también porque el vuelo fue de Nueva York a Milán, si mal no me equivoco. Muy, sinceramente, se sentía como business class porque tenías todo el espacio del mundo y todo callado. Incluso cuando algún bebé lloraba, creo que entre dos de las... ¿Cómo se llaman? Las air ¿Los tripulantes? hostess. Sí, de los tripulantes hacían todo para poder... Lo cargaban al bebé, le daban su botella. Era increíble, parecía un comercial de televisión. Wow. Sí. Y habían 2 latinos que empezaron a conversar ahí de los tripulantes. Súper gente, súper buena onda. Ok. Comida, nos sorprendió bastante porque no lo esperábamos que íbamos a encontrar buena comida en Charlottesville, Virginia, en la Universidad de Virginia. La variedad es increíble, encontramos de comida desde poke hasta un restaurante peruano, comida de todas partes de Centroamérica, japonesa. Almejas frescas. Sí, Cajun, ¿qué más? Todo. Carne, literalmente. Es una ciudad muy pequeña, pero como está pegada a la universidad, hace que haya bastante diversidad en términos de lo que los estudiantes quieran. Sí. Incluso ¿te acuerdas cuando con el carro manejamos hasta el mercado de granjeros? Hay muchos mercados de granjeros, sí. Y bastantes frutas frescas, cosa que es bastante... mercado de productores. Mercado de productores, ¿no? Todo huevos frescos, carnes frescas, etcétera, etcétera. Así que todo lo que es comida, Charlottesville nos sorprendió muy, muy gratamente. Museos, especialmente kid-friendly museums para Santiago. Chicago nos sorprendió. ¿Cómo se llama el museo? El museo... No era de arte, ¿no? De ciencia y tecnología. Creo que sí. Pero es muy interesante porque es que no tiene el nombre niños en ningún lado del esto, pero tú vas y todo está diseñado para que un pequeño desde los 2, incluso menos, pueda disfrutarlo. Sí, tenía su área de diversión para que suban, creía que está haciendo una granjita. Un tractor, trenes, aviones... Sí. Y no solamente los niños lo disfrutan, sino que hay muchas cosas muy divertidas, ¿no? Había un simulador de huracanes. Sí. El Tesla Coil y todo eso. ¿Para qué? Para todo. La pasamos muy bien. Sí, ese museo no tiene nada que enviar a ningún museo de acá de Nueva York. Muy, muy bueno. Y mucho más kid-friendly que cualquier museo de acá de Nueva York. Sí. Sí, de lejos. Ok.
mucho más verde de lo que esperábamos. Y por verde me refiero a repleto de árboles, vegetación. Se siente muy en contacto con la naturaleza. Nos sorprendió Cleveland, Ohio, donde está Cleveland Clinic. Alrededor de la clínica no parece que es bonito en lo absoluto. Incluso porque nosotros fuimos del aeropuerto a la clínica, es como que gris. Sí hay árboles ahí. Hay 3 árboles, pero nada que ver. Pero al día siguiente, cuando nos hicieron un tour de casas, de vecindarios, demasiado bonito, demasiado verde. Las escuelas parecen todos edificios de Howard's. Muy, muy bonito, muy bonito. Sí. Así que recomendado. Y creo que este es el último premio inesperado para mí. Quien encontré que fue la administradora más amigable de todas mis entrevistas fue de la Universidad de Pensilvania. Súper amable, tenía por lo menos 65 70 años, pero la persona más amable que he visto en mi vida. Si hubiera aceptado una oferta en Pensilvania sería 50% por la administradora, 50% por el departamento. Así que eso me sorprendió gratamente. Y bien, con eso creo que cerramos el video. Esperamos que estén atentos para el último video, que vamos a hablar acerca de cómo tomé la decisión de ir a la universidad que voy a ir. Que vamos a ir. Y estén atentos porque creo que lo que sigue este video es el anuncio. Tum, tum, tum. Así es. Y la universidad que vamos a elegir es...